Dirección provincial de la dirección local de Izquierda Unida en Salamanca. Soy además coordinador autonómico de Izquierda Unida en Castilla y León. Y un poco lo que queríamos era organizar unas jornadas para demostrar que es posible hacer políticas para la mayoría social, que es posible gobernar haciendo una política económica que no esté dirigida al gran capital, que no esté dirigida a las grandes empresas y que no esté dirigida, como siempre ha dicho la derecha, a plegarse a los intereses de las grandes empresas y del gran capital, sino que es posible hacer una política económica para la mayoría, para las clases trabajadoras, para las capas populares, para la gente sencilla y corriente, que es el 99% de nuestro país. Por eso hemos querido organizar unas jornadas. El jueves estuvimos con Carlos Sánchez Mato, que como sabéis todos y todas es el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, y Carlos nos estuvo hablando acerca de cómo era posible hacer una política municipal de izquierdas, cómo era posible a través de las competencias de un ayuntamiento, como es el Ayuntamiento de Madrid, que no son muchas, como nos explicaba el jueves, porque la mayoría de la política fiscal depende al final del ámbito autonómico o estatal, pero sí que es verdad que era posible hacer cosas, ¿no? Y eso es lo que está provocando, yo creo, que ahora mismo Eduardo, Carlos Sánchez Mato y los demás compañeros estén en el foco de la derecha, ¿no? Yo creo que de la manera más clara, ¿no? Y que les atacan más que a nadie porque son peligrosos para la derecha, porque están demostrando que es posible hacer una política para la mayoría. Por eso no queríamos hacer este acto, queríamos hacer estas jornadas. El jueves estuvo Carlos con nosotros y hoy está Edu, ¿no? Edu no necesita mucha presentación, porque creo que ya sus hechos y su currículum político habla por él, ¿no? Edu está en el equipo del Ayuntamiento de Madrid, ha sido siempre un militante, ¿no? Ha sido siempre una persona comprometida en el ámbito político, siempre ha sido una persona que ha estado utilizando sus conocimientos como economista al servicio de la militancia política, el compromiso político, haciendo economía comprometida al servicio de la mayoría social y de la clase trabajadora. Y desde hace un tiempo, como sabéis, está realizando este compromiso en el marco del Ayuntamiento de Madrid, dentro de ese equipo que encabeza Carlos Sánchez Mato y en el cual se encuentra también Esther López Barceló, ¿no? Y Edu, pues desde hace 2 años está dando una batalla, que es una batalla muy dura, para demostrar que se puede gobernar para la mayoría, que se puede hacer política económica para la mayoría. Yo creo que antes se decía Madrid será la tumba del fascismo, porque Madrid era ese frente, ¿no? Ese frente republicano que tenía que frenar al fascismo y a la extrema derecha. Yo creo que hoy podemos decir que Madrid es o puede ser la tumba del neoliberalismo, que otra vez Madrid es la vanguardia de todos nosotros y todas nosotras, y que lo que están haciendo los compañeros y las compañeras en el Ayuntamiento de Madrid, al final lo que están haciendo es demostrar algo que se nos había dicho que era imposible, que es hacer una política diferente en este país. Por eso, porque creemos que lo están haciendo como debe hacerse y porque queremos que nos lo expliquen de primera mano, por eso les hemos invitado y por eso hoy está aquí Edu con nosotros. Así que sin más presentación, adelante, compañero. Bueno, pues muchas gracias, José, por la presentación y también, por supuesto, muchísimas gracias por realizar la organización y a todos vosotros y vosotras por estar aquí. Fijaos que esto es un ambiente un poco característico para que yo empiece aquí a hablar de cosas que pudieran ser más o menos técnicas, por lo tanto voy a intentar que la exposición no solo sea breve para que podamos tener luego un coloquio que creo que será lo más interesante, lo más enriquecedor, sino también, pues evidentemente, para hacerlo lo más ameno posible. De hecho, aunque José haya hecho una introducción y dándome pie a hablar de las políticas económicas que nos están permitiendo hacer en el Ayuntamiento de Madrid, a mí me interesa más distanciarme un poco para coger visión desde un punto de vista lo más alejado posible de la realidad económica en la que hoy día vivimos, para que no perdamos un marco conceptual y general de en realidad por dónde nos quieren llevar los adversarios políticos, sobre todo en materia económica, que es de lo que yo más puedo hablar, ¿no? Fijaos que lo voy a traducir ahora para que se entienda de una forma relativamente sencilla, pero tened en cuenta, y esto seguramente todos y todas vosotros lo sabéis, que la izquierda en general, podríamos pasar a debatir y a definir en qué consiste la izquierda, pero tiene una serie de objetivos más o menos nobles, más o menos justos, que pretenden al fin y al cabo mejorar el bienestar de la mayoría social, ¿no?
Y tiene muchísimas ideas y muchísimas formas también de lograrlo, ¿no? Sabemos que, bueno, desde la nacionalización de los sectores estratégicos hasta una renta básica universal o hasta la creación de empleo público directo, pues vemos que hay multitud de formas y multitud de medios y multitud de herramientas para alcanzar una serie de objetivos que en última instancia acaban mejorando la vida de la gente. Pero fijaos que desde mi punto de vista, y creo que vosotros también lo vais a compartir conmigo, el déficit más importante que tenemos a la hora de plasmar en la realidad ese tipo de alternativas es al fin y al cabo la política económica. Es al fin y al cabo la posibilidad técnica y factible de realizar al fin y al cabo cosillas, ¿no? Objetivos que a nosotros nos parecen muy loables, que creemos que son muy necesarios para nuestra sociedad, pero que la gente de fuera sobre todo califica como utópicos, como inalcanzables, como muy bonitos, pero que al fin y al cabo no vamos a ser capaces de conseguirlo. Entonces me interesa realizar una breve exposición en torno a una serie de elementos en los cuales nos han engañado desde el primer momento a través de todo tipo de herramientas y todo tipo de vías. Estoy hablando sobre todo de las universidades, de las escuelas, ¿no? En las que nos empiezan a hablar de determinados ámbitos de la economía y ya caemos en sus trampas porque creemos que eso es lo único que hay, cuando en realidad nos están explicando solo una única visión de cómo se puede organizar la economía para que las sociedades acaben viviendo mejor, pero es que nos encontramos también pues en los medios de televisión, donde van economistas que han aprendido esa economía convencional a hablar como si fuesen expertos, como si solo conociesen una única visión de cómo poder abarcar la economía. Incluso nos encontramos por tertulias, incluso de bar, en la que acabamos escuchando los mismos manidos argumentos. Fijaos, insisto, ¿a quién de nosotros no nos han dicho, muy bien, vosotros queréis, por ejemplo, crear empleo público, ¿no? En materia como sanidad, educación y en otro tipo de ámbitos muy necesarios hoy día para la sociedad, pero no hay posibilidad de hacerlo porque no hay suficiente dinero? O sea, este es el manido argumento de la derecha para calmar todas nuestras pretensiones más o menos progresistas, más o menos revolucionarias. Y ahí es donde yo quiero hacer hincapié ahora en esta breve exposición. Nos han engañado, pero desde siempre, y nosotros, desgraciadamente, desde la izquierda, hemos absorbido sus mentiras y nos las hemos creído. Voy a partir hablando de lo que es el dinero, porque os puedo hacer yo una pregunta y si queréis luego lo hablamos. ¿Quién demonios sabe quién crea el dinero y cómo se crea el dinero? Porque es que no nos lo han explicado nunca, y cuando nos lo han explicado mal y de una forma confusa para que al fin y al cabo no acabemos sabiendo bien cómo funciona la economía. Pero, insisto, cuando yo pregunto a la gente, oye, ¿quién crea el dinero?, la gente suele responder mal. Pero no es una cosa de España solo, ¿eh? En Suiza, por ejemplo, se hizo una encuesta hace muy poco, una encuesta muy amplia, y la inmensa mayoría de la gente respondió mal. Pero respondió mal no porque la gente sea torpe, sino porque le han enseñado cosas que no es cierta, ¿no? De hecho, el marco convencional en el que nos movemos es, oye, el dinero en realidad, si lo pensáis, nunca nos han enseñado de dónde proviene ni cómo se crea, pero sí tenemos en la cabeza que se genera de alguna forma en el sector privado, donde se crea la renta y la riqueza, y lo público viene a ser como un chupóptero, como un parásito que lo que hace es absorber la renta y riqueza del sector privado para luego redistribuirla de alguna forma, ¿no? A través de salario público, a través de educación pública, etcétera, etcétera. Y siempre nos dicen, oye, es que claro, para financiar la educación pública o pagar sueldos y tal, tenéis que absorber el dinero de todos los ciudadanos que al fin y al cabo desde el sector privado están generando. Pero esto es falaz, o cuanto menos muy inexacto. ¿Por qué? Porque el dinero al fin y al cabo se crea desde lo público. El dinero se crea desde lo público, es de hecho una institución pública que viene siendo controlada, y es un monopolio por cierto, de una institución pública que se llama, un organismo público que se llama Banco Central. En el caso de la Eurozona, Banco Central Europeo, que es el organismo supuestamente independiente que es capaz de crear los euros. Insisto, todos los euros que vosotros podáis tratar, ya sea en términos de monedas, de billetes o incluso de anotación electrónica en cuentas bancarias, no han nacido porque una empresa, ya sea la de Amancio Ortega, la de cualquier persona, haya creado el dinero, sino que el dinero fue creado por una institución pública. Insisto, de hecho el 97% de todo el dinero que hoy día existe ni siquiera son monedas de billetes, son simples anotaciones electrónicas en cuentas bancarias y se crea así, tecleando en un teclado informático.
De hecho, cada mes se crea 60.000 millones de euros, cada mes 60.000 millones de euros, que no es poca cosa, se crean tecleando en teclados informáticos, insisto, simplemente así, con lo cual, fijaos que nos dice, oye, es que no hay dinero, mientras nos quede un solo dedo en una mano podremos crear dinero todo lo que queramos, al menos desde el Banco Central Europeo. Eso no quiere decir que haya una barra libre para crear dinero, pero como intentaré explicar ahora, es una herramienta poderosísima que precisamente está creada de lo público, pero que eso nos ha sido arrebatada. O sea, se ha privatizado una herramienta muy potente como es la creación de dinero. Y cuando yo decía, oye, que se crean 60.000 millones de euros, pero no se crea para dárselo a las familias y a las empresas que más lo necesitan, sino que precisamente se crea para dárselo a inversores financieros, institucionales, para ver si de alguna forma lo ponen en circulación a través de crédito, claro, a través de préstamos, para que ellos hagan negocio por el camino. Prestan el dinero para que luego tú se lo devuelvas con un tipo de interés con el que hacen negocio. Pero eso de darle dinero a cambio de, por ejemplo, crear empleo público, aumentar la plantilla de profesionales sanitarios, de profesores, eso no se les pasa por la cabeza porque, claro, ellos quieren utilizar ese dinero, que es una herramienta privatizada, insisto, a pesar de que se crea desde lo público, precisamente para beneficiar un status quo que, al fin y al cabo, va en favor de los intereses de los de siempre, ¿no? La élite económica y política. Fijaos, ¿qué es el dinero? El dinero no es como mucha gente piensa, pues, no sé, una moneda, un billete que, como yo decía, se genera cuando en un sector privado, en una empresa, pues hace beneficio y entonces, por arte de magia, preguntaoslo, ¿de dónde sale el dinero? Os puedo poner una anécdota que seguro que os llamará la atención, de un economista estadounidense que hace mucho hincapié en la naturaleza y las características del dinero, ¿no? Él es estadounidense, ¿vale? Estaba de visita por Italia, concretamente en Pompeya, y estaba realizando una visita turística y el guía, al pasar por una zona en la que se encontraron pues monedas de la época, dijo, mirad, estas son las monedas que el Imperio Romano tenía que recaudar para luego poder gastarlo en construcción de acueductos o en campañas militares, etcétera, etcétera. Y el economista estadounidense levantó la mano y dijo, oye, perdona, ¿y esas monedas de dónde salían? Es la pregunta que nunca nos hacemos nosotros porque nos han acostumbrado a pensar así. Y dijo el guía turístico, bueno, no, las monedas las creaba pues el Imperio Romano, pues con los metales que obtenía de las minas, etcétera, etcétera, ¿no? Y le dijo, entonces, ¿por qué dices que primero el Imperio Romano tenía que recaudar las monedas para poder gastarlas? Si era una creación precisamente del Imperio Romano. Para poder recaudar algo, primero tienes que crearlo y ponerlo a disposición del público, porque tú no puedes recaudar algo que eres tú quien lo crea. Y entonces el guía turístico dijo, bueno, sigamos adelante. Como un ejemplo, este que os acabo de poner, de hasta lo absurdo que es el nivel en el que nos han llegado a convencer, en el de, oye, que es que el dinero parece que eso, que se genera en las empresas privadas y que no tiene nada que ver con lo demás, que lo público tiene que ir quitándole el dinero a la gente, las empresas privadas sobre todo, para poder utilizarlo. Cuando en absoluto es así. Pensad en cualquier sociedad que se haya organizado con dinero. El dinero se ha creado porque es una invención social, no es un elemento de la naturaleza como la gente piensa, que tiene que ver algo con el oro. Desde 1971 cualquier banco central puede crear dinero sin límite técnico. Es decir, antes pues tenía que vincularlo a la cantidad de oro que tuviera, ¿no? Pues tengo tanto oro, pues tanto dinero puedo crear. Pero desde 1971 ese límite no existe y los bancos centrales pueden crear tanto dinero como quieran porque no está respaldado por oro. ¿Y qué es el dinero? Pongo otro ejemplo para que lo veáis. Es una forma de medir transacciones económicas. Por lo tanto, fijaos en lo que yo estoy diciendo. Cuando nosotros queremos medir una mesa como esta, utilizamos una unidad de medida que ya puede ser centímetros, metros, kilómetros para medidas más grandes, etcétera, etcétera. Cuando lo utilizamos para medir este volumen, pues lo mismo, ¿no? Cuando lo utilizamos para medir, por ejemplo, goles, ¿no? En un partido de fútbol, hemos determinado entre todos que la introducción de un balón en la portería se denomina gol. Y entonces, de alguna forma, en los partidos de fútbol decimos, vamos a contar cuántas veces se introduce el balón en la portería. Utilizamos la palabra gol y lo anotamos además en un marcador. Cuando se introduce en la portería el balón, pues ponemos 1-0. Cuando vuelve a introducirse, 2-0. Eso es una unidad de medida, es una invención del ser humano. En realidad los goles no se pueden tocar, es simplemente una unidad de medida como el kilómetro, como el metro, como el kilo, etcétera, etcétera. Y por lo tanto no tiene sentido que nos preguntemos, oye, ¿de dónde están sacando los números, el del marcador? ¿De dónde está recaudando los números para poder ponerlos en el marcador? De ningún sitio.
porque son simples anotaciones de cuentas, simples formas de medir lo que yo se está diciendo, en este caso que era introducir el balón en una portería. Con las transacciones económicas pasa igual. Nosotros utilizamos euros y moneda y una unidad de cuenta, en este caso euros, para medir las transacciones económicas. Entonces nosotros no tenemos ningún límite técnico a la hora de hacer eso. Igual que no hay ningún límite a la hora de introducir números en un marcador en un partido de fútbol. Fijaos lo que estoy diciendo, es muy importante, porque al fin y al cabo la creación de dinero es una herramienta que permite movilizar los recursos en la sociedad, y como tal la creación de dinero no es creación de riqueza, pero sí te permite, por ejemplo, que hoy día que hay 4 millones de personas desempleadas, según las estadísticas oficiales, lo que vemos es que estas personas lo que están buscando es tener una remuneración. Nosotros como sociedad organizada podríamos tener la alternativa de decir: oye, ya que disponemos de la creación de dinero, imaginaos ese caso en el que nosotros pudiésemos decidir eso, vamos a ofrecerle la posibilidad a todas estas personas de que trabajen en actividades sociales, ecológicamente útiles para todos nosotros y nosotras, a cambio de una remuneración que no hay que sacarla de ningún sitio. Porque, insisto, cuando tú tienes la posibilidad de crear dinero, no necesitas recaudar impuestos. Fijaos que me estoy refiriendo sobre todo al ámbito estatal en la mayoría de los países, y en el caso de la eurozona sería ya la eurozona, el Banco Central en sí, ¿no? No lo puede hacer un ayuntamiento sí necesita recaudar dinero a través de impuestos para gastarlo, lo mismo que una comunidad autónoma. Pero Estados Unidos, por ejemplo, para gastar dinero no necesita recaudar impuestos. De hecho, con el ejemplo ese que yo os decía del Imperio Romano, no puedes recaudar algo que no has creado. Por lo tanto, todos los dólares que está recaudando Estados Unidos en realidad son dólares que creó en su día. El gasto, de hecho, el gasto público va antes que el ingreso público. Lo que pasa es que aquí siempre nos han confundido para que acabemos pensando que en realidad lo público está subordinado a lo privado, cuando en realidad son dos ámbitos interrelacionados, y sobre todo con el aspecto monetario lo público está por encima, porque cualquiera puede crear dinero, Podemos venir aquí a este bar y decir: oye, ponme una caña, y nosotros, en vez de pagar con dinero, de moneda, podemos decir: oye, te pago mañana, y simplemente le estamos dando nuestro compromiso de pago, ¿no? Nuestra palabra de que mañana pagaremos. Pero podemos pagar con lo que queramos. A lo mejor le decimos: oye, pues mañana te doy un abrazo, o mañana te doy un masaje, o te doy, yo qué sé, un cromo que tú estabas buscando desde hace muchísimo tiempo. Fijaos que toda persona puede crear dinero. El problema es que sea aceptado. El problema es que lo que tú creas, puede ser billete del Monopoly o papelito, lo que tú digas, doy un abrazo a la gente que tenga este papelito, eso en realidad tiene un problema, y es que luego no va a circular por la sociedad, la economía, porque tú no vas a ir con eso a comprar. Quizás en este bar sí, porque conoces al camarero y hay confianza, pero tú no te vas a ir a un sitio en el que no te conoces a decir: bueno, pues mañana te pago un abrazo, ¿no? Te van a decir: oye, no. Pues ¿qué ocurre? Que la sociedad se ha organizado de una forma que las unidades de cuenta denominadas euros, eso sí vale, porque eso es oficial y se permite que sirva para un determinado territorio en concreto, ¿no? La eurozona, pues son los 19 países de la eurozona. Pero eso es, al fin y al cabo, como yo decía, una convención que hemos utilizado, y fijaos que para que ese dinero sirva tiene que haber una institución pública detrás que garantice que va a servir, que cada euro que crea, insisto, de la nada, de creando, va a servir luego. Por lo tanto, está una institución pública respaldando con todo, con su poderío económico, cultural, social, militar. De hecho, no es casualidad que la potencia hegemónica en términos militares, Estados Unidos, tenga la moneda más fuerte y más sólida de todo el planeta. No es casualidad. De hecho, por ejemplo, el conflicto de Irak, del año 2003, tiene mucho que ver con que el gobierno de Saddam Hussein dijo: para las relaciones comerciales de petróleo ya no voy a utilizar el dólar. Quiso utilizar otra moneda, y ahí fue cuando empezaron, entre otros elementos, los problemas para ese gobierno iraquí. Fijaos que la imposición de la moneda y de la utilización es muy importante. Y voy acabando precisamente hablando de ese potencial que nosotros tenemos como sociedad para utilizar el dinero. Fijaos que una familia, evidentemente, no puede estar gastando más de lo que ingresa constantemente. Porque en algún momento, si gasta más de lo que ingresa, es porque se tiene que endeudar, ¿no? De alguna forma estará pidiendo un crédito a una persona, a un banco, etcétera, etcétera. Pero eso no ocurre con un Estado que crea su propia moneda, precisamente por lo que yo os estoy diciendo.
puede gastar más de lo que ingresa indefinidamente. Porque imaginad que yo ahora me pongo aquí a crear mi propio dinero. Como os digo, tiene sus limitaciones. Pero yo puedo poner, oye, pues mañana os pago con un abrazo. Imaginad que vosotros vais a valorar mucho un abrazo mío y entonces yo puedo crear un papelito y lo voy entregando. Y vosotros, en vuestras relaciones, vosotros y vosotras, en vuestras transacciones, podéis utilizar esos papelitos. Oye, pues yo te doy una caña a cambio del papelito, ya que tu papelito, este que ha creado Edu, va a servir luego para realizar cualquier otro tipo de transacción. Yo, como soy el creador de la moneda, que son los papelitos, jamás, o sea, no necesito ni siquiera endeudarme, porque puedo crear todos los papelitos y luego digo, oye, venga, voy a recaudar unos cuantos. Pero yo lo que acabe recaudando de papelitos no tiene ningún sentido que lo vincule con la cantidad de papelitos que he dado, porque puedo crear. Me pueden decir, oye, te has quedado sin papelitos. Cojo un papel y digo, vale, por un abrazo. Y ya está. Eso es lo que hacen los estados soberanos, los que pueden crear su moneda. El Reino Unido, Turquía, Nueva Zelanda, Estados Unidos, no tienen ningún problema, pueden estar en déficit público indefinidamente. Cosa que es lo normal. Si nosotros nos han metido mucha fobia con el déficit público, es lo peor, hay que reducirlo a toda costa. Eso no es más que una afirmación ideológica para que reduzcamos el gasto público en sanidad, en pensiones y en todo tipo de ámbitos que al fin y al cabo redunden en beneficio de la sociedad. Lo conocido como el estado del bienestar, ¿no? De simples palabras. Fijaos que en realidad un estado puede estar indefinidamente en déficit público y además incrementarlo todo lo que quiera. Es cierto que hay limitaciones, pero las limitaciones tienen que ver con tensiones inflacionistas, con derivaciones de tipo de cambio, cosas en las que no me voy a meter aquí a no ser que luego salgan en el debate, pero no tiene que ver con el 3% de déficit público del que siempre nos hablan. Oye, pues España, Grecia, Italia tienen que reducir su déficit público al 3%. Eso es una invención y os voy a explicar de dónde sale. Por cierto, lo podéis ver en internet, hay un montón de entrevistas en las que se puede ver cómo el que creó el nivel del 3% del déficit público lo explica de la siguiente forma. Altos funcionarios del gobierno de Mitterrand, del gobierno francés, ¿no? Y estaban reunidos, pues estos altos funcionarios, ¿no? en el área de economía, en el Ministerio de Economía, y llegó Mitterrand y dijo, necesitamos una regla fácil y rápida y fácil de entender para la gente, que parezca seria para la gente, para que limitemos el gasto público, porque no podemos gastar aquí muchísimo a ver que la gente está pidiendo demasiado dinero, ¿no? Y uno dijo, bueno, pues podríamos hacer que el déficit público, porque el déficit es, estás inyectando más dinero en la economía del que estás detrayendo, por lo tanto estás incrementando la cantidad de dinero, dice, pues lo podemos limitar al 2% sobre el PIB. Y entonces dijeron, joder, es que eso es muy restrictivo, eso es muy difícil de conseguir. Y dijo otro, bueno, ¿y qué te parece el 3%? Dijo, muy bien, que además recuerda la Trinidad y eso a la gente pues se le va a parecer muy fácil de recordar. Así complejo fue el análisis con el cual fue creado la regla del 3% del PIB en déficit público que todos los países tienen que respetar para cumplir los requisitos de Bruselas, ¿no? O sea, la excusa que están utilizando para que se aumente el IVA, para que se aumenten impuestos, para que se reduzca el gasto público en educación, en sanidad, etcétera, etcétera. Es decir, una herramienta aparentemente científica, inventada, sacada de la manga, que en realidad no es más que una herramienta muy poderosa, además ideológica, para darle más espacio al sector privado en detrimento del sector público y así darle rienda suelta a la maquinaria capitalista de consumo, producción, etcétera, etcétera. Por lo tanto, termino insistiendo en que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que ahí hay una mentira muy importante que se transmite además de generación en generación, que nos la enseñan en las facultades de economía y que nosotros acabamos repitiéndola. De hecho, yo hasta hace unos 5 o 6 años pues también es muy difícil quitarte todo lo que has aprendido en las facultades de economía y de hecho hay gente que le cuesta menos entender todo lo que yo estoy diciendo porque no tienen que quitarse de en medio toda la basura. Lo digo así, hemos aprendido muchísimos economistas en las facultades de economía donde se nos adoctrina y donde en exámenes tenemos que poner, por ejemplo, que hay que privatizar al menos parcialmente el sistema público de pensiones porque si no la gente no puede ahorrar o que los países no pueden tener déficit público indefinidamente, cosa que contrasta claramente con la realidad.
De 200 economías que hay en el planeta, más o menos, solo 25 tienen superávit público. El déficit público es lo normal, es una herramienta que no es ni buena ni mala per se. A veces necesitarán más y a veces necesitarán menos. Cuando la economía le vaya bien, pues quizás el Estado no tiene que intervenir mucho y puede tener hasta superávit, como ocurrió en el año 2006, 2007, por ejemplo, la economía española. Pero cuando la economía se contrae, las cosas van mal, ahí tiene que intervenir el sector público, con educación pública, con sanidad, con creación de empleo en determinados ámbitos, etcétera, etcétera. Y precisamente limitarlo, utilizando el argumento de que el déficit público hay que reducirlo, que no tiene ninguna base científica, insisto, es una locura. Pongo un ejemplo. Japón, deuda del 250% del PIB, la más elevada del planeta, tiene un déficit público del 5% del PIB, elevado para los estándares de los que nos suelen hablar, durante más de 20 años, y es la segunda economía más rica del planeta. Es decir, tener déficit público y deuda pública elevada no es una condición necesaria para que se pueda vivir bien en un país. De hecho, como yo os estaba diciendo, reducirlo, el déficit público, la deuda pública, no es más que un alegato ideológico para que, como decía, reduzcamos el estado del bienestar y demos rienda suelta a los negocios empresariales de un mundo capitalista, ¿no? Con la idea de no extenderme nada más, pues si os parece, termino aquí y damos paso al coloquio y al debate. Y nada, muchas gracias por haber sido lo más pedagógico posible.